no, de la participación, ahí está, creo que entonces ya está todo funcionando, de Tomás Maldonado. ¿Por qué lo menciona Tomás? Bueno, porque es el gran teórico argentino, sin lugar a dudas, y porque al final del encuentro vamos a ver un pequeño fragmento audiovisual de Tomás Maldonado, donde lo podremos ver en acción, ¿sí? Podemos verlo, los podremos ver hablar, podremos pescar algunas ideas importantes, y si les parece divertido, solo a los que les parezca divertido, si les parece un plomo, no lo hacen, yo les voy a dejar al final de la clase una autoevaluación en forma de trivia, ¿sí? En donde ustedes, Sebastián querido, qué tarde que llegaste, 9:20, Dios mío, bueno, Sebas, bienvenido, de todos modos. Vamos a hacer una autoevaluación, a ver cómo fue entonces la clase. Belén también, bienvenida, tardísimo, Belu. ¿Cómo fue la clase cómo fue la clase y cómo fue contacto con Tomás, aunque sea audiovisual, y cómo le fue en un autotest? Un autotest significa un test de evaluación, así que ustedes terminarán de hacer esa trivia y pondrán un botón, yo después les explico cuando llegue el momento, y verán cuánto han pegado o no en las teorías de Tomás y las cuestiones, los conceptos que Tomás haya dicho en ese pequeño fragmento de 6 minutos, que de todos modos estaremos nosotros charlando a lo largo de este encuentro. Yo trataré de hacer un encuentro muy pragmático, muy preciso, sin dramatismos ni solemnidades, en una historia de Alemania, otra vez, de la segunda escuela alemana más importante del siglo XX. Alemania ahora, en la actualidad, no tiene escuelas singulares, pero en el siglo XX sí tuvo dos escuelas particulares, que una ya la hemos visto, que es la escuela de Bauhaus, en 1919 y en 1933, esa es su periodización, que concluye abruptamente y que luego de la Segunda Guerra Mundial, concluye abruptamente, perdón, no les estoy recordando, que es por la llegada del nazismo al poder en Alemania, concluye abruptamente y vuelve a renacer en sus ideales y en sus conceptos en 1953, de la mano de uno de sus alumnos más brillantes del periodo de Dessau, el señor Max Dill, que es quien funda, junto a Inge Scholl y a Otto Leicher, ahora los vamos a ver, pero ya podemos ir apuntando en el margen de la hoja en blanco. Ellos tres fundan entonces la escuela de Ulm, que decimos Ulm porque se emplaza en la ciudad de Ulm, la pequeña ciudad del sur de Alemania, que retoma entonces los conceptos de la vieja Bauhaus y los actualiza. ¿Bien? Bien. Vamos a hacer entonces el experimento que hago siempre en mis teóricas. Teórica suena un poco pretencioso, en estos encuentros, en estas charlas, y más en esta virtualidad, una teórica en el medio de un living, de una casa, suena muy pretencioso. Así que bueno, estos encuentros entonces van a ver si recuerdan, los que han tenido la posibilidad de estar charlando entre todos sobre la Bauhaus. Me gusta entonces comenzar la charla con 11 imágenes emblemáticas. Le vuelvo a decir, a los remolones de la historia, el grupo de los pragmáticos, y a los obsesivos de la historia, el grupo que verdaderamente va a quedar atravesado por esta materia y va a seguir dialogando, ¿no? Como un mantra maravilloso, siempre, por siempre, ¿sí? Con las problemáticas históricas, los interesados de la historia. A los primeros va dirigido este bloque, ¿sí? Los remolones de las lecturas, ¿sí? Los rezagados de las lecturas, los fóbicos del texto. Pues bien, a ellos va dedicado este primer segmento, en donde yo trato de exponer en 11 imágenes emblemáticas, asumiendo que ustedes son fantásticos personajes de la bipolaridad, que pueden retener muy bien los textos, que no tienen problemas con la lectura. Le hago un entre paréntesis, hay un mito de ustedes que tienen ese miedo, ¿no? Y dramatizan un poco el tema de leer los textos. Pero bueno, va a ellos entonces, a los más visuales, este segmento.
si ustedes pueden recordar estas 11 imágenes, entonces, recuerden que con la Bauhaus hemos tratado de hacer lo mismo, tendrán prácticamente la historia de la escuela de Ulm prácticamente comentada, ¿sí? O reseñada, o indexada, ¿sí? Con cada una de estas imágenes yo trato de, no sé por qué esto se mueve, ahí está. Con cada una de estas imágenes yo trato de plantear alguna idea fuerza que luego vamos a ver desarrollada a lo largo de toda esta historia. Entonces, presten atención, si me queda tiempo, ojalá que sí, trataré de hacer, antes de ver el video de Maldonado, un breve pasaje por estas imágenes de vuelta con algunos de ustedes, y bueno, y si no me queda tiempo, eso quedará entonces para la zona de los prácticos o para las próximas vidas, chicos. Pero bueno, esto es un berretín que a mí me queda también de mi ejercicio de estas charlas en el espacio de la teórica del tercer piso de la FADU, donde yo los voy buscando al final de la charla y les voy diciendo qué era esta imagen, qué era esta otra, por qué es importante esto que estamos viendo. Entonces, a los historiadores visuales va entonces este bloque. Bien, Escuela Superior de Diseño de Ulm, es el tema que tenemos para hoy. Y anotamos esta primera periodización, ¿no? 1953, como vemos es un momento de los comienzos de la década del 50, recién salidos casi de la Segunda Guerra Mundial. No estamos estrictamente en el periodo de posguerra, porque la posguerra técnicamente culmina en el año 47, pero sí podemos decir que estamos en este momento de la larga posguerra que atravesaba Alemania en los años 53. Es decir, esta escuela se funda a solo 7 años, 7, 6 años, 8 años, como les guste, 5, 8 años, ¿sí? De terminada la guerra, que para un tiempo histórico es prácticamente nada, son segundos, ¿sí? En un tiempo histórico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, recordemos que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial con todos los problemas serios que le toca después de haber atravesado una experiencia sumamente traumática como el mayor conflicto bélico de la humanidad, ¿no? De la historia, como así se señala a la Segunda Guerra Mundial, quienes no hacen la historia global, ¿no? Porque quién pudiera decir los conflictos sirios en Irak, Irán y en Afganistán, que eso es una parte de la historia occidental que las culturas hegemónicas no traen mucho a la escena de la charla. También podríamos decir que hoy por hoy nosotros somos contemporáneos de grandes conflictos bélicos. Pero bueno, la historia oficial entonces apunta que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto bélico, por lo menos más trascendental del siglo XX, sin duda, que tiene sus resabios en el siglo XXI. Que si no, Netflix nos deja entonces maravillosos productos audiovisuales de seriecillas y peliculillas, de Adolf Hitler y toda esta epopeya del nacionalsocialismo terrible y sangrienta que desemboca entonces en esta guerra sin precedentes en la historia universal. Bueno, Clarita Balboa, tardísimo, bienvenida. Yo ahora le digo Clarita Balboa, bienvenidísima, pero tardísimo. Ojo que ya quedan poquitas clases. Bien, vamos a ver entonces la primera imagen. Vajilla apilable de Hans Roerich. Hans Roerich, uno de los grandes diseñadores de las 3 dimensiones, vamos a decir del diseño industrial si se quiere, pero también podríamos decir de las 3 dimensiones, dedicado en su pasaje por la escuela, él fue profesor de la escuela de Ulm y alumno de la escuela de Ulm, que en su trabajo de graduación presenta esta vajilla que fue emblemática. Emblemática primero, es uno de los primeros diseños en los años 60 que ya empieza a poner la centralidad y la importancia de la interioridad del hogar como un mundo que es plausible de ser diseñado. Y de ahí toda la maravillosa historia que se abre de esta concepción y de este momento histórico en los años 60, que podría decir que también se dio acá en el país, eso demandaría un seminario particular,
que también abre toda la reflexión acerca del diseño de electrodomésticos. Es el boom de los electrodomésticos en los años 60 en Alemania y en el mundo, ¿sí? Es decir, la zona del hogar y la zona de la cocina específicamente comienza a ser un objeto de trabajo intenso para los diseñadores del momento. Como hoy podrían ser otras las problemáticas, no estarían tanto centradas en el hogar o en este mundo mecánico que se abre en la vida cotidiana, la emergencia de una mujer moderna que necesita más electrodomésticos para poder comandar esos hogares. Esos hogares necesitan entonces productos para, de alguna manera, ponerse en acción, ¿sí? Hans Roerich, entonces, comienza una nueva concepción con esta vajilla. Primero, es su trabajo de graduación, no podemos más que envidiarlo, ¿sí? Primero lo envidiamos a Hans Roerich, un gran trabajo, muy bien acabado, después se produce en serie esta vajilla, pero vemos primeras nociones de apilabilidad para esta cocina moderna, que comienza a mostrarnos también principios de ergonometría, ¿sí? Cómo esa taza y esa asa y ese diseño tan sencillo comienza a tener más funcionalidad en términos de cómo agarramos y cómo usamos ese objeto, ese utensilio, ¿sí? Y también Hans Roerich nos trae otra tercera reflexión, que es la de los materiales, ¿sí? Hay una gran innovación en Roerich en términos del uso del plástico, con el cual se trabajó esta vajilla en sus tantas versiones. Está esta versión en vajillas de cerámica y está esta versión en vajillas de plástico. Pero Roerich entonces diseña un sistema modular, geométrico, moderno, en términos de ese principio minimalista y de extrema sencillez que comienzan a tener las piezas del diseño mundial a partir de los años 50, y también, además de la ergonometría, que ya lo hemos dicho, esta reflexión por el espacio, ¿no? La apilabilidad, de alguna manera, conlleva una reflexión sobre estas nuevas hogares modernos que en general comienzan a ser más pequeños y que necesitan de un tipo de utensilios y de vajillas específicos al momento, de alguna manera, contemporáneo que se está viviendo allí, ¿no? De este incipiente boom de la vida moderna, la mecanización de los hogares, una mujer que comienza a tener otras necesidades para ese comando del hogar. Hans Roerich, entonces, innovación en materiales, ergonometría, geometría, modularidad, y la incipiencia de estos primeros conceptos en la concepción de la escuela de Ulm, que los patentiza de una manera más clara, que se van a ver luego reflejados en muchos de los trabajos de desarrollos de diseño de productos de la firma Braun. Ahora lo vamos a ver. Segunda imagen que acá les ofrece la profesora Marta. ¿Por qué pondrá Marta el auto novo familiar? Otra vez, este es un trabajo de 1975, es un trabajo que es un trabajo colectivo realizado por varios estudiantes de la escuela de Ulm, que tiene que ver con la concepción de, recuerden, si pudiéramos comparar, tendría que haber puesto una imagen de las muy interesantes imágenes que presentó Javier la clase pasada, de esos autos Chrysler o esos Ford bastante fuera de escala, ¿sí? Que esos autos fuera de escala que producía la industria norteamericana, con toda la concepción de Raymond Loewy, que hemos tratado de comenzar a charlar la vez pasada, aerodinámica, ¿sí? Esas formas en formas de gota que penetran, ¿sí? Sobre las coordenadas del tiempo y el espacio, y en contraposición la versión europea de lo que puede ser un auto. Un auto más pequeño, más compacto, ¿sí? Con el lugar perfectamente centralizado para lo necesario, el motor, el viaje de los pasajeros y una cajuela final como para llevar algún elemento. Como ven, es el espacio mínimo de reflexión sobre lo que puede ser un auto, y la reflexión, este es un trabajo que comanda el mismo Tomás Maldonado, sobre el problema de la sustentabilidad también, ¿sí? El problema verde, el problema de la ecología, que también los ulmianos comienzan a plantear en sus objetos.
objetos, productos, ¿no? Tenemos a un Estados Unidos, con esos grandes Mustang, y autos gigantescos, ¿sí? Esos alardes de esa Los Ángeles que vemos muy bien en la última película de Quentin Tarantino, por ejemplo, ¿no? Los autos gigantescos, muy de la cultura norteamericana, versus estos autos minimals y pequeños que están dialogando con un nuevo mundo en la concepción de estos diseñadores, un mundo más sustentable, donde el auto en realidad es visto como un agente perjudicial para la ciudad moderna. Y esto lo explica muy bien Maldonado en muchos de sus textos, que quien esté interesado en esta problemática luego me la consulta y yo evacúo allí esos materiales, para no sacar tiempo. Entonces, este auto nuevo familiar debe ser visto, si me hacen el favor, el grandísimo favor, yo no me di cuenta aquí de poner ese contraste, pero traten de pensar en esos autos que vieron en la película de Quentin Tarantino el año pasado, y esa comparación, ¿sí? Porque con esos tipos de diseño se está dialogando este auto, que también es un trabajo de graduación de la escuela de Ulm, ¿no? Que si no, chicos, nos hubiera gustado a nosotros hacer dos proyectos de esa índole. Bueno, Valen, querida, bienvenida, pero es tardísimo, Bueno, ya nos quedan 2 clases. Fuerza, fuerza, que ya terminamos. Bien, yo, ves que te doy la admisión, voy perdiendo las placas y voy enloqueciendo, ahí está. Bien, el edificio de Max Bill. Max Bill, como les dije, entonces es el gran estudiante del periodo segundo de la Bauhaus, del periodo de Dessau, que en 1951 se da el lujo, en 1952, 53 se da el lujo de diseñar, ¿sí?, el propio plano y la propia estructura de lo que sería esta escuela, que en el 55 termina de consolidarse en la fisonomía de este edificio. ¿Qué hace Max Bill? De alguna manera emula esa buena tradición de las escuelas alemanas, en donde los directores, profesores diseñan los propios edificios de la pedagogía, de la escolaridad, y recordemos el edificio que diseña Walter Gropius en 1925 también, 45, 30 años antes, ¿sí? Que también hace el propio edificio de la Bauhaus de Dessau. Max Bill toma esa tradición y dice, bueno, tengo un predio que me es asignado por el ayuntamiento de la ciudad de Ulm y voy a diseñar en el pico de una colina, de la colina de Künenberg, ¿sí?, que es una de las lomadas, de las colinas que tiene la ciudad de Ulm. Allí entonces voy a centrar, ahora lo vamos a ver mejor, tenemos buenas imágenes para repasar esa centralidad que tiene la escuela en un pico de la montaña. Voy a diseñar entonces mi propio edificio, ¿sí? Max Bill crea y diseña este edificio que está en la actualidad, si ustedes tienen la suerte de viajar a Alemania y quedan interesados por esta historia, entonces les recomiendo que hagan una visita previa pedido de cita anterior con el archivo de la Ulm, que está asentado en la misma escuela de Ulm, como les digo, en el pico de la montaña. De la escuela solo queda el archivo, quedan las instalaciones y también viró muchas de sus salas y sus aulas ahora a una escuela de biotecnología o de algo más relacionado a las ciencias duras. Bien, ahora después lo vamos a volver a ver este tema. ¿Por qué tenemos un perro salchicha? ¿Por qué tenemos un perro salchicha, un juguete? ¿Sí? Pues bien, porque este perrito simpaticón y muy, muy bien diseñado, ¿sí?, en piezas de madera que se reúnen en forma de puzzle, significa uno de los grandes hitos de desarrollos que proporcionó la escuela de Ulm, que fue toda la identidad corporativa de las Olimpiadas de 1972. Las Olimpiadas de Múnich de 1972 estuvieron a cargo de el que fue el fundador de la escuela de Ulm, el señor Otto Laiger, director de la escuela de Ulm, junto a Tomás Maldonado, casi en la totalidad de todos los años de esa década y pico que duró la escuela. Otto Laiger, entonces, director de la escuela, comanda, sí, el diseño de las Olimpiadas de Múnich 72, y aquí vemos la mascota, ¿sí?, el diseño de la mascota que se vuelve merchandising y un objeto famoso para la historia del diseño y para la historia del diseño particular de los ulmianos,
¿sí? Es una identidad que fue de mucho orgullo para estudiantes de la ULM y el mismo Tolaiger que trabajaron en ese proyecto. Otro de los grandes hitos del diseño de la escuela de Ulm es el diseño a cargo de Tomás Gonda y de vuelta Hans Roerich. Fíjense cómo Hans Roerich va de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones sin ningún tipo de problema, hace imagen institucional, hace vajilla, hace diseño de producto, hace diseño de identidad, y entre estos 2 diseñadores, ambos profesores de la escuela de Ulm, diseñan lo que fue también un hito para los ejemplos del diseño corporativo de su momento, que es la identidad visual de la firma Lufthansa, la firma estatal, ¿sí?, de los aviones de bandera alemanes, ¿sí? Este también es un trabajo encomendado por el gobierno alemán que se lo lega a la escuela de Ulm y hacen una identidad, como vamos a ver en un ratito. Pero entonces, hitos de la escuela de Ulm, ¿sí? La Olimpiada de Múnich 72, ¿bien? Ahí ya lo estamos viendo a Otto Leiger arriba, con esos pictogramas que ahora los voy a comentar. Hito de la escuela de Ulm, el diseño corporativo de Lufthansa, ¿sí? Hitos de la escuela de Ulm, concepciones de sustentabilidad en el concepto de productos, la concepción, como hemos visto, con el auto familiar, y con Hans Roerich, nuevos conceptos, innovación en materiales, ergonometría y apilabilidad y modularidad en el diseño de productos para la vida moderna que se abría a fines de la década del 50 y principios de los años 60. Con todo esto hemos tratado de mostrar en estas imágenes que estamos intercambiando aquí. Bien, de vuelta, Hans Roerich y de vuelta Lufthansa. Hans Roerich acá vemos cómo diseña la vajilla de plástico, otra vez, de vuelta, un buen uso del plástico, la vajilla de plástico que se utiliza en las bandejas asignadas a la comida en los aviones, ¿sí? Esta es la vajilla plástica de Lufthansa, que tiene que ver con el diseño de esos años, de vuelta de los años 60, en donde Tomás Gonda y Roerich comandan el diseño de esta aerolínea. El diseño, digamos, diseño integral, ¿no? Diseño de objetos de las 3 dimensiones, diseño de objetos de las 2 dimensiones, ¿no? Todo ese tejido de piezas que necesita una aerolínea, ¿bien? Esta es una imagen cenital, por lo tanto vemos todos los módulos perfectamente geométricos que Roerich diseña para lograr un encastre de objetos y situaciones que optimicen de la mejor manera el espacio. Y de vuelta volvemos a la primera de las imágenes en donde veíamos que Roerich apela los objetos también como un concepto novedoso, traten de verlos como una primera vez en la apilabilidad de objetos de plástico, que hoy nosotros, queridos chicos, con Tupperware ni hablar y con Colombraro tenemos de sobra, ¿sí?, de estos conceptos, traten de ver que esos conceptos nacen en este momento. Roerich no es el único, por supuesto, pero lo ponemos aquí como para contar estas novedades que empieza a traer el diseño de producto a través del uso del plástico como material innovador en esos años, ¿sí? Bien, la firma Braun, entonces, es otro de los 3, de alguna manera, comitentes para los que la Escuela de Ulm trabaja. Dijimos la Olimpiada de Múnich, 72. Ustedes me van a decir, Marta, pero si la escuela cerró en el 68, ¿por qué me estás hablando de la...? Bueno, pues bien, porque las Olimpiadas y los eventos masivos del deporte se diseñan casi con 10 años de anticipación. Por lo tanto, en el 62, entre el 62 y el 64, Otto Leiger plantea las mayores piezas del diseño de ese evento deportivo mundial. Olimpiadas de Múnich 72, dijimos Lufthansa y dijimos Braun como la firma privada de electrodomésticos que podría ser vista hoy como un homólogo de Apple, ¿sí? En ese momento también Estados Unidos tenía sus competidoras, por ejemplo Remington era una de las grandes marcas norteamericanas, pero valga decir que quienes lideraban las innovaciones formales y estéticas era la firma Braun, que irradiaba desde Alemania para toda Europa.
Era una firma de gran peso, Brown, que llega hasta el día de hoy también con bastante incidencia. A ver quién está golpeando la puerta. La señorita Clara. Señorita Clara, bienvenida, bienvenidísima, pero tardísima, su llegada. Hay que decirlo, Clarita. Vamos, un esfuerzo que falta poquito. Ya ahí terminamos con esta cursada virtual tan atípica. Bien, tenemos entonces, a ver, al señor Otto Leicher, director de la Escuela de Ulm, el gran personaje, podríamos decir, junto a nuestro argentino Tomás Maldonado, que comanda estas nuevas concepciones del diseño que se plasman desde la escuela. Concepciones que van a estar enmarcadas, y lo veremos luego en la zona de los prácticos, en lo que se denomina estilo del diseño internacional o internacionalismo o escuela tipográfica internacional también, que es un estilo de diseño muy extendido en fines de los años 50 y 60, que, como les digo, vamos a trabajar en profundidad en los prácticos. Si me queda algún rato, voy a volver después al estilo internacional, pero en líneas generales, diré que es un estilo que surge, ¿sí?, de la gran expansión comercial, primeramente de firmas estadounidenses que comienzan a instalar sus casas matrices en lugares que están fuera de los Estados Unidos. Muchas de las casas matrices, muchas de las casas de filiales, ¿sí?, o empresas norteamericanas se instalan, por ejemplo, en las zonas europeas, en Alemania, por ejemplo. Y así también le ocurre a muchas firmas europeas, firmas que tienen casas matrices, por ejemplo, en el país, en Alemania, tienen filiales en Estados Unidos también, tienen filiales en Inglaterra, ¿sí? La misma Brown, ¿sí?, que también opera en Holanda, que también opera en los países nórdicos, ¿sí?, con pequeñas casas y filiales de la firma, que indican una expansión de las firmas corporativas como nunca antes se había dado en la historia de la humanidad, ¿no? Que indican, como lo van a ver bien en Hochbaum, un capitalismo, admitimos. Martinita, buenísimas noches, Martinita. Como vemos, entonces, un capitalismo muy próspero, ¿sí?, en donde es el gran momento de las firmas corporativas. Estas firmas corporativas necesitan expandirse, y ubicarse en distintas zonas del globo, incluso muchas de ellas van una década después, ya en los años 80, a instalarse en Oriente, ¿sí?, toda en la zona de Hong Kong, de Taiwán, en Japón no, porque tienen un proteccionismo más fuerte, pero muchas en Corea del Sur, por ejemplo. Estas firmas necesitan trabajar con una lengua franca incluso en donde el inglés se va a imponer también como ese lenguaje y ese idioma, ¿sí?, que va a explicar, digamos, los procedimientos de estas firmas y de estas corporaciones, ¿sí? Esta expansión global, que es una de las primeras expansiones globales que se advierte en el siglo XX, a través de la propagación de estas industrias y estas firmas, sobre todo norteamericanas, en un momento, como veíamos la clase pasada, en donde Estados Unidos es la primera potencia del mundo, necesitan entonces de un diseño homogéneo, de un diseño preciso, sobre todo relacionado con las normativas. Este es el gran momento, por ejemplo, de los manuales de norma, que es una pieza y un género que ustedes ni siquiera deben conocer, aunque puedo decirles, sí, que cualquier pequeño folleto con el que vienen hoy nuestros electrodomésticos, ¿sí?, ese pequeño folleto en formato A5 que está escrito en todos los idiomas, es una micromuestra de lo que es un manual de norma corporativo, si se quiere, ¿no?, donde se explican los usos y procederes de cada funcionamiento de este objeto que estamos comprando, ¿sí? Fíjense que eso está también presentado en distintos idiomas. Pues bien, esto de alguna manera tiene esa génesis en esa expansión capitalista muy fuerte de mediados del siglo XX y de fines de la década del 50, que es cuando Estados Unidos sale de alguna manera a copar el mundo, ¿sí? Estados Unidos ahí tiene
excedentes, incluso de capitales. Y bueno, entonces va a copar nuevos mercados, sobre todo en Europa. El mercado europeo es un mercado que está de alguna manera en un proceso de reconstrucción capitalista después de la guerra, que necesita consumir productos. Bien. Otto Leicher, de vuelta con el diseño corporativo, entonces, para las Olimpiadas de Múnich 72. No me voy a poner a contar la historia de este gran sistema de pictogramas que él tiene detrás de sí, que es un sistema señero que abre a la forma más sintética, que podríamos hacer brutalmente hoy una comparación y un vector casi loco que llega a los emojis de la actualidad, que con 3 o 4 líneas o planos de color logramos una sonrisa, logramos una expresión, logramos un llanto, logramos un aplauso, ¿sí? Este tipo de comunicación gráfica, iconográfica, tiene sus orígenes en los años 30, en el trabajo de Otto Neurath, ¿sí? Pero que de alguna manera llega a su máximo momento en los años 60 y 70, que se ve plasmado entonces en este trabajo pictogramático de la señalética de los Juegos Olímpicos alemanes. Otto Leicher de vuelta otra vez un póster de estas Olimpiadas del 72, para mostrar entonces aquí un uso político del color. Fíjense qué interesante, toda la paleta cromática de este sistema visual está realizada en lo que se denominan colores quebrados, es decir, en un uso extremo o premeditado, de alguna manera, no extremo, sino sí, premeditado, de no utilizar colores primarios, nunca el rojo, nunca el negro, nunca el blanco, ¿sí? Nunca estos colores que estaban asociados al nacionalsocialismo. Negro y el rojo son los colores de la Alemania de nazi. Por lo tanto, Otto Leicher entonces encuentra una excusa, si se quiere, política, y utiliza colores desaturados, nunca en su máximo grado de saturación, para justamente diferenciarse de todo ese pasado visual y cromático que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, y esto es muy lindo, por favor compártanlo de esa manera cuando tengan que comentarnos a nosotros en los coloquios, en los exámenes, cuando hagan los exámenes escritos, porque esta pieza, de alguna manera, lo que intenta mostrar es ese componente ideológico que también tiene el diseño, que en este caso se plasma a través de una decisión cromática. De vuelta volvemos al señor Gugelot, que había estado en la afeitadora de Braun, y un modelo fantástico de lo que son los primeros electrodomésticos, estimados amigos. Este modelo tiene la participación de quien era uno de los grandes ya diseñadores que estaba en relación a la escuela de la Ulm, fue profesor, daba algunos seminarios en la escuela de Ulm, el señor Dieter Rams, que no es ni más ni menos que, de alguna manera, el mentor formal de Jonathan Ive, que es el diseñador que lleva al máximo desarrollo formal los productos de Apple. Jonathan Ive, el diseñador inglés, toma los conceptos básicos de Dieter Rams, que trabaja entonces en todo el desarrollo de electrodomésticos, sobre todo para la firma Braun y otras firmas de desarrollos tecnológicos, ahora no los recuerdo, de justamente auriculares y elementos de sonido y de audio, en donde Rams hace toda su carrera y marca de alguna manera fuertes nociones de lo que va a ser el diseño de producto luego en el siglo XXI, ¿sí? En el siglo XXI. Este es el famoso producto, uno de los primeros diseños de Rams y Gugelot. Gugelot sí, los dos también, les digo, Rams de una manera más inorgánica es profesor de la escuela, pero Gugelot es un profesor más del plantel, de la faculty, de la universidad, de la escuela de Ulm, perdón, que proponen este ataúd de Blancanieves, ¿sí? Este objeto es un poco más grande de lo que ustedes se están imaginando. Es casi un electrodoméstico, no sé si la cámara me sigue, más o menos de estas proporciones. O sea, es bastante tosco, si nosotros lo vemos en el vivo y en directo. Pero esto después terminó con la tecnología que vino en los años posteriores, modificando y mejorando el problema de la escala. Fíjense que los dispositivos
tecnológicos fueron yendo en un increyendo en un grado de portabilidad más alto, y por lo tanto, de la escala que se podía, que era esta, como les cuento, fueron achicándose, y la gran incorporación, por ejemplo, de todos los elementos en un único elemento. Todos los elementos de reproducción del sonido con los discos, todo lo que es el sintetizador, el volumen y algunas chucherías más, están en un solo componente. Y la genialidad de este caso especial es el uso del color, por ejemplo, ¿sí? Este uso del color blanco y puro, que hoy nosotros lo vemos totalmente asociado a nuestros dispositivos más queridos, sobre todo quienes consumimos Apple. Lamentablemente estamos en esa relación de tiranía con esa marca norteamericana, con esa firma norteamericana. Y la segunda gran innovación es el cobertor transparente en un plástico de tipo cristal, se denomina así, que permitía ver todos los mecanismos y el funcionamiento de este electrodoméstico. Y nuevamente volvemos, ¿no? De vuelta al gran boom y a ese momento fantástico que fue para la interioridad del hogar y los electrodomésticos de uso personal que comienzan a gestarse en esta época. Por último, terminamos entonces con una imagen de un tren. Bien, sí, porque también los Ulmers, ¿sí?, al comando de Otto Leicher y Hans Gugelot, también entre el 58 y el 62 fueron comandados por el ayuntamiento de la ciudad de Hamburgo para diseñar sus propios vagones, sus propias locomotoras, ¿sí?, de los trenes urbanos de la ciudad. Esto lo vamos a ver después, cómo Eicher y Gugelot presentan entonces ya un sistema totalmente racional de la forma, en contraposición, recuerden, a esos diseños que venían de Norteamérica con el paroxismo de la aerodinámica, ¿no?, donde tenemos estas formas de gota y este exceso en la escala y en el uso formal de elementos en realidad que en síntesis podrían ser más minimals, ¿no?, como hablábamos con el auto familiar. Déjenme entonces, denme la concesión, entonces hablamos esto un poquito más tarde, en unos minutos, y después vamos a ver bien con unas plaquitas que tengo preparadas para mostrarles cómo innova este tren de Hamburgo, ¿sí? ¿Cuál es la gran innovación? Además de esto, de hacer formas minimals que bien acotadas, fíjense, más bien cuadradas, ortogonales, que estaban totalmente en contraposición a lo que se diseñaba en los Estados Unidos. Bien, la escuela de Ulm, entonces, anotamos ya con precisión las coordenadas de periodicidad. 53, estamos ahí nomás de terminar la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que esto implica, una Alemania en el periodo de lo que se denomina la reconstrucción alemana. ¿Cómo puede reconstruirse Alemania luego del terrible, de la terrible quiebra que fue la Segunda Guerra Mundial, en todo sentido, en millones de muertes, en ciudades que han quedado arrasadas y que volvieron a construirse desde cero, que si no, por ejemplo, la ciudad de Dresden y muchas zonas de la ciudad de Berlín? Un momento de la reconstrucción alemana que va también recibir, de alguna manera, el fuerte apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en uno de sus mejores momentos, con un capitalismo ya muy avesado, trabajando bien, como la primera potencia del mundo, con mucho excedente de capitales, reconduce junto con otros países lo que se denominó el Plan Marshall, donde aportan capitales e invierten capitales adrede para reconstruir a esta Europa que estaba totalmente en ruinas. Por eso ustedes habrán quizás habrán escuchado, las menciones de algunos analistas actuales que luego de la pandemia y las consecuencias que van a quedar después de esta terrible crisis sanitaria en América del Sur, muchos analistas, el otro día lo escuchaba, algunos periodistas dicen, bueno, ¿por qué no un plan Marshall para Sudamérica, no? Bueno, el plan Marshall nunca llega para los países periféricos, pero bueno, sí para los países centrales hubo plan Marshall con una gran inyección de capitales que logró, esto lo explica bien Hochbaum en su texto, en poco tiempo levantar
a las principales capitales de Europa. Sobre todo las de Centro Europa, que habían sido las más afectadas, aunque también Londres, ¿no? Que sufrió también bombardeos de mucha gravedad. ¿Por qué ponemos todas estas 7 maneras de mencionar la Escuela Superior de Diseño de Ulm? Porque la Escuela Superior de Diseño de Ulm es, como ya les dije, un capítulo importante en la historia del diseño local, de la historia del diseño internacional y la historia del diseño local. Por lo tanto, la vamos a ver comentada de distintas maneras y no nos gustaría a ninguno de los profesores de esta cátedra que ustedes se pierdan en ese sinfín de maneras en donde la escuela aparece mencionada. Escuela Superior de Diseño de Ulm es la traducción más literal de la Hochschule für Gestaltung. De vuelta a la palabra Gestaltung, que hablábamos con los compañeros del taller, ¿sí? En la sección nuestra. Esta Gestaltung que es por momentos diseño, es forma, ¿sí? Es proyecto, es idea, ¿no? La polisemia de la palabra Gestalt, que está incluida en la versión original, la versión alemana de la denominación de la escuela. Es una alta escuela, o una escuela, perdón, superior en proyectación. La segunda de las acepciones la vemos relacionada a esta polisemia que tiene la Gestalt en la traducción al castellano de la palabra y la idea alemana. Entonces, tenemos esa segunda acepción, escuela superior, que sería Hochschule, für es de, es una preposición, Gestaltung, que también es proyectación. Muchos de nosotros vamos más a la versión castellana, más fácil, Escuela de Ulm, así que ustedes también podrán verla de esa manera, la manera más de jerga y más preciosa, ¿no? Con el preciosismo de los estudiosos, ¿no? La HFG, también van a ver expresado esto, creo que también Verónica de Valle, que tiene este maravilloso libro de la travesía de la forma, estimados, que sugiero con mucho interés que si pueden lo vean. Tenemos algunos capítulos para leer en la cátedra. Verónica de Valle, una de las titulares más importantes de la actualidad de la grilla de materias de la universidad nuestra, de la facultad, perdón, nuestra. Verónica entonces trabaja sobre una historia y una sociología del diseño argentino que explica muy bien los pasajes más importantes de la Escuela de Ulm y la trayectoria de Tomás Maldonado, y Verónica utiliza para ver esta manera tan científica de mencionar la escuela. También la vamos a ver por la vía más anglosajona, Ulm School of Design. Esto lo guardo porque soy muy obse, entonces no quiero que se me pierda de lugar. Y muchos también de nosotros, para hacerla más rápido, decimos la Ulm, y estamos diciendo todo este paquete de sentidos, ¿no? Escuela de Ulm. Decimos, bueno, la Ulm tal cosa, como decir de alguna manera, la Bauhaus tal cosa. ¿Sí? Así que estas son las maneras en las que vamos a encontrar en la historiografía local las menciones a una escuela que fue muy importante para nosotros. Bien, el autor que tenemos para el día de hoy es el señor Bernhard Burdeck, ¿sí? Un autor muy interesante que nos ofrece este texto que tenemos de lectura, también muy interesante, porque él da una visión de la escuela y hace una pequeña y una breve cronología sobre la escuela que cuenta sobre su propia experiencia como alumno de la escuela. Por lo tanto, es un texto bastante transparente, pero por lo tanto da una visión, por momentos muy afirmativa de la escuela, pero muy interesante también como alumno, ¿sí? Por lo tanto, es interesante todo el planteo y los datos que él ofrece, que pueden ser vistos, y los invito a que lo vean de esa manera, que puede ser visto en esta clave, ¿sí? Hay un muy buen archivo de la ULM, en donde ustedes pueden apuntar así la dirección, y revisar excelentes materiales interesantes, timelines muy bien organizados, si es que quedan interesados por este capítulo. Tenemos entonces las capitales del diseño. Alemania. Estas están ciegas sin nombres porque yo ahí es cuando en la teórica me acerco a ustedes y les digo, ¿cuáles son estos puntos? ¿Qué son estos puntos? Pues bien, los 3 primeros puntos de Alemania para arriba son los 3 primeros puntos Bauhaus, ¿sí? Las 3 sedes. La sede de Weimar, la sede de Dessau y la sede de Berlín,
como en un vector, ¿se acuerdan que habíamos contado que va hacia arriba, que va hacia el norte? Y en el sur, casi pegado a Múnich, tenemos la ciudad de Ulm, que es donde nos estamos situando hoy para charlar en este encuentro. Estamos entonces en el contexto político de la Alemania de la posguerra. Por más que la posguerra, en sentido estricto, termina, van a ver en los libros de historia, en el 47, vamos a decirle en el 53 que estamos en la posguerra europea o en la posguerra alemana. Yo se los voy a dar por concedido en los exámenes escritos o cuando charlamos en el coloquio. Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Tenemos una Alemania coyunturalmente complicada. Esto algo comentó Javier en su maravillosa clase del miércoles pasado. Estados Unidos junto a la Unión Soviética ganan la Segunda Guerra Mundial y no tienen mejor idea en la conferencia de Yalta que dividirse el mundo, como un botín de guerra, si se quiere. Entonces, a ver, un segundo. Lucas, querido, bienvenido, pero es tardísimo. Es tardísimo, Lucas, mirá. Y es tardísimo también para la profesora que está muy demorona en su charla de hoy, ¿sí? Bien. Lucas, entraste casi una hora más tarde, qué bárbaro. Qué bárbaro, porque yo te doy la admisión, entonces veo todo, controlo todo como un panóptico maldito. Tenemos Alemania. Y Alemania entonces se divide en dos, mis queridos amigos. Ustedes habrán visto un sinfín de películas en donde esto está expresado. La Alemania dividida en dos es la expresión cabal de lo que se denominó la Guerra Fría, que es un periodo que termina, que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta, de alguna manera, la caída del muro de Berlín en el 89, aunque algunos historiadores también señalan que hoy vivimos también en una Guerra Fría. Bueno, no le decimos nada a Valentina que llegó retarde, pero llegó retarde. ¿Ves? Yo hago todo esto y muevo las pantallas sin querer. Bien, Alemania entonces está dividida en dos, ¿sí? Como un botín de guerra, si se quiere, ¿por qué no? Y esto va a título personal. El país tiene dividido en la porción que va a ser destinada a la URSS, a la Unión Soviética, que es uno de los países ganadores, y la otra porción que va a estar destinada a los otros tres países ganadores, sobre todo Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Lo mismo va a ocurrir en ese punto. ¿Ven ese punto que dice Berlín? Yo ahí traté de hacer como un zoom muy torpe. Berlín, a su vez, se divide de vuelta en dos. La zona que va a estar destinada a la Unión Soviética y la zona que va a estar destinada a los países a los países occidentales. ¿Por qué? Tenemos estos dos colores. En realidad, si Marta, en realidad la estamos dividiendo en cuatro. En realidad, los dos colores tienen que ver con dos sistemas económicos distintos, dos cosmovisiones de ese mundo para esos años. La cosmovisión capitalista, encarnada en la República Federal Alemana, que tiene todo el partido occidental de vida y ese diario de vida capitalista occidental, y la República Democrática Alemana, que va a estar encarnada entonces en la cosmovisión comunista que lidera la Unión Soviética. ¿Cuál sería la gran diferencia entre ambas visiones? El capitalismo. Un sistema más acabado del capitalismo y otro que es otro sistema, que es el comunista. Después vemos si esto funcionó, si no funcionó. Esto demandaría un debate en sí mismo, chicos, y varias clases para poder desentrañar esto. Pero bueno, ustedes ahora créanme que hay un mundo dividido en estos años, en los años 50, por dos formas dos herramientas, si se quiere, económicas diferentes. La capitalista, que es la que conocemos nosotros, y la comunista, que es la que se desarrolla específicamente en la Unión Soviética hasta el 89. Luego de la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética se inscribe en el sistema capitalista, al igual que todo el mundo occidental. ¿Bien? Todos estos debates
tienen el asidero y el germen en lo que estuvo comentando muy bien Javier en esa clase preciosa de Herzfeld, en donde ahí él presentaba bien esta dicotomía de estos dos mundos. Por eso se enfrentan en una guerra fría, que no es caliente, que no tiene bombas, por la ideología, por el sistema de intercambio de bienes, si es capitalista o es comunista. ¿Y por qué Estados Unidos se pone nervioso si el comunismo avanza? Porque el capitalismo es un sistema bastante desarrollado a su imagen y semejanza, por decirlo de alguna manera rápida, la imagen y semejanza del mundo anglosajón, si se quiere, con epicentro en Londres, en esa Londres del siglo XIX y los primeros momentos de la Revolución Industrial, en donde Estados Unidos no quiere perder terreno, no quiere perder batalla, no quiere perder posibilidades comerciales concretas. Algo bastante similar a lo que hoy por hoy podemos ver en esa lucha comercial que ustedes sí conocen, manejan y han leído en los diarios y leen en Twitter todos los días, que es la tensión entre China y Estados Unidos. China no adscribe a un sistema capitalista como lo conocemos nosotros, con democracias, sistemas de partidos políticos, intercambios de bienes, como más o menos se configuran en el mundo nuestro. El sistema político, por ejemplo, de China es un sistema de partido único. Bien, no vamos a adentrarnos en estos debates que serían muy engorrosos, pero lo que tienen que entender es que son dos maneras económicas distintas, dos sistemas distintos. Por eso Estados Unidos se pone tan nervioso y ansioso de que China no avance, por ejemplo, en tratados comerciales en Argentina, para no perder comercio, para no perder capacidades de negocios. Eso es lo que no quiere perder Estados Unidos, porque si pierde capacidades de negocios, probablemente pierda finalmente poder y poderío económico y deje de ser la potencia hegemónica que es en la actualidad. ¿Sí? No es no hay temas de bondad ni maldad, ni que uno es mejor ni que uno es peor, sino en el fondo siempre hay una cuestión económica que motiva todo este tipo de historias que yo les estoy tratando de contar muy a trazo grueso en el día de hoy. Bien, acá entonces tenemos todo el panorama de las ciudades de diseño alemanas, que recomiendo a todos los que tengan oportunidad de volver a viajar cuando se levanten las restricciones y ahorren un poquito de dinero, vayan entonces a darse una vuelta por estos epicentros y mecas del diseño. Años de la posguerra, entonces, son momentos de reconstrucción y podemos reconstruir a una Alemania en ruinas, en tabula rasa, porque llegan afortunadamente dineros de especialmente Estados Unidos, que derrama sus capitales en Europa para liderar y acelerar estos procesos de puesta en marcha de vuelta de estas ciudades. Bien, reconstrucción cultural, ¿sí? Todo lo que ustedes saben, el mundo destruido por el nazismo, y el financiamiento específicamente de uno de los funcionarios norteamericanos instalados en la zona de Renania, allí donde está la ciudad de Ulm. Creo que John McCloyd es un funcionario de la ciudad creo que es de Múnich, él tenía base allí, que ayuda con capitales norteamericanos a la fundación de la escuela de Ulm, que es la que estamos tratando de comentar hoy. ¿Cuál es el fin último de John McCloyd, que le dice a Inge Scholl y a Otto Leicher y a Max Will, que los va a ayudar y los va a apoyar con financiamiento, era el hecho de desarrollar industrias locales, ¿sí? Industrias estatales, industrias privadas, ¿sí? En fortalecer la industria. Y de vuelta vemos esa ligazón tan alemana de un Estado que apoya escuelas de diseño para el fomento de la industria local. Bien, ahora me gustaría entonces rápidamente, yo ya he estado comentando todas estas cuestiones, así que estas son placas como de síntesis, ¿sí? Y véanlas de esa manera, por eso voy a ir un poquito más rápido. Tenemos los momentos de los paralelismos entre una escuela y otra. Y esa también es una manera interesante que ustedes tienen de luego asir esta historia, ¿no? De hacerse cargo de esta historia. Pueden contarla incluso por las comparaciones con la Bauhaus. Esa es otra entrada que les propongo si es que es más fácil, sobre todo el primer grupo de los pragmáticos, ¿sí? Tenemos entonces que las dos surgen en momentos
en donde estamos saliendo de las guerras, en donde Alemania sale de la guerra. Podemos decir primera posguerra, segunda posguerra. ¿Bien? Paralelismos. Los dos directores más importantes de tal o cual periodo de la escuela desarrollan y diseñan sus propios edificios y dejan la meca instalada de la entronización de los idearios de las escuelas materializados en edificios. El edificio de la ciudad de Dessau y el edificio de la ciudad de Ulm. Fíjense, con fechas de fundación perfectas. Una es 1925 y 30 años perfectamente después, en 1955, Maxwell abre el edificio de la escuela de Ulm. La diáspora, ¿sí? Cuando estas escuelas cierran, la escuela de Gropius cierra por motivos políticos, con la llegada del nazismo, y la escuela de Ulm va a cerrar por motivos económicos, porque deja de recibir financiamiento estatal, ¿sí? Dejan de tener ese sustento económico. Los profesores emigran hacia otras zonas del planeta. Fue un primer momento de una globalización temprana, si pudiéramos hacer una historia del diseño y la globalización, ¿sí? De sus ideas. Vemos cómo los Bauhausser se van a Estados Unidos fundamentalmente y los Ulmers se van a América Latina fundamentalmente. ¿Por qué van a América Latina los Ulmers? Porque en América Latina había mucho para hacer. América Latina siempre es una región castigada por sus grandes flagelos, en especial de pobreza. Es una de las zonas más asimétricas y desiguales del mundo, en donde las concentraciones de capital son muy desparejas, ¿sí? Son muy amorfas, si se quiere. Por lo tanto, las desigualdades son terribles y en materia social hay mucho para hacer. ¿Por qué los Ulmers vienen a Sudamérica? Porque el componente ideológico de los Ulmers es enorme. Verónica de Valle va a señalar, la mira así, Vero querida, el estrato utópico, ¿sí? Que tenían en la concepción estos profesores, estos ideólogos de la Ulm. Querían cambiar el mundo, porque la escuela de Ulm surge con un fuerte ideario utópico de la reconstrucción alemana, de hacer un diseño que esté totalmente insertado en la sociedad y que tenga esa función social. Esto es lo maravilloso y lo distintivo, a diferencia de los Bauhausser, que son maravillosos por otras cuestiones, que tiene la Ulm. Entonces, ¿dónde va Ulm? ¿Dónde va Ulm? Va a trabajar a América Latina, para ayudar a esos estados a levantarse a través del diseño. Esto es un componente fuertemente romántico, si se quiere. Después veremos si esto se logró o no. Esta es otra discusión. ¿Y a dónde van los Ulmers también? A otros lugares también en conflictos. A la India. La escuela de Ulm penetra muy bien y llega a muchas ciudades hindúes, donde también muchos de los profesores de la Ulm trabajan con profesores hindúes, tratando de expandir este ideario utópico de la escuela alemana. Bien. Entonces, vemos el tema de la diáspora y vemos el tema también paralelismo de los profesores. Acá ya vemos, hay una gran cantidad de profesores que son comunes a ambas escuelas. Por lo tanto, la transferencia de idearios y contenidos debe haber sido bastante directa, ¿no? Peter Hans, un gran profesor de la Bauhaus, no lo vimos en Bauhaus, pero es un gran fotomontajista, Joseph Albers, Johannes Sitten, Max Seville, Herbert Bayer y Walter Gropius, todos profesores, visitantes o del staff permanente de la escuela. Bien, fundadores de la escuela de Ulm. Fundadores de la escuela de Ulm. Por supuesto, como ya hemos comentado, Maxwell, que viene envalentonado por ese gran momento de la Bauhaus de Dessau, que queda interrumpido. Con ese ideario dice, bueno, yo ahora estoy frente al agobio de tener que levantar este país, Alemania, en plena reconstrucción germana. Bueno, entiendo, dice Maxwell, que el diseño es el conductor ideal para esta transformación de la cultura material, ¿sí? Porque lo que tengo que poner en danzas de vuelta son las ciudades, tengo que hacer trenes, tengo que hacer edificios, tengo que hacer dispositivos que me ayuden a, de alguna manera, robustecer esa cultura material que está totalmente destruida, ¿verdad? Sí, salimos de la guerra. El diseño, entonces, puede ser un factor fantástico para mejorar la vida de las personas, dirá Maxwell. Y a través del diseño, entonces, vamos a hacer de nuestras ciudades un lugar donde se puede vivir mejor, donde verdaderamente circula una visión un poco más socialista de la vida y más humana. Bien.
A estas ideas se suman un matrimonio, ¿sí?, muy particular de pensadora, ¿sí? Casi Inge Scholl es una intelectual de su tiempo. Muy comentada en las revistas del Spiegel, ¿sí?, de los años de los 60, y muy también comentada como la directora de la Escuela de Ulm, ¿sí?, como un hecho cultural importante. La Escuela de Ulm es un motivo de reseña en los diarios de la época, los diarios alemanes de la época. Inge Scholl entonces es una pensadora, una cientista social, que estaba casada con un diseñador gráfico. En ese momento era más bien gráfico, más bien muy idóneo en las dos dimensiones, Otto Leicher, ¿sí? El señor Otto Leicher, ¿sí? Este es un matrimonio que en un congreso de pedagogía desarrollado en Suiza, Max Bill era suizo, se juntan y se hacen amigos con... Ay, Cami Albornoz, tardísima tu llegada, ¿eh? Tardísima tu llegada. Perdón, pero te mando al frente porque es muy tarde que has llegado, ¿sí? Después contame si pasó algo, si necesitas que aclaremos alguno de los momentos de la teórica que ya pasó casi en su mitad, ¿sí? Bien. A este trío fantástico de pedagogos, cientistas sociales y diseñadores se suma la maravillosa presencia y ideario moderno de Tomás Maldonado, que ahora lo vamos a ver en algunos minutos más cuando terminemos la clase, ¿sí? Es un gran factor de modernidad en cuanto a sus concepciones de la vida y de la sociedad y políticas. Es un hombre más de izquierda, Tomás Maldonado. Fíjese que esta plaquita yo no la cambié, pero bueno, Tomás Maldonado lamentablemente falleció hace pocos años, en el año 18, y bueno, evidentemente esta placa todavía no estaba cambiada. Así que Tomás Maldonado entonces se suma a este trío muy poderoso, y agregamos entonces una especie de amistad con uno de los grandes pensadores de la actualidad, también del diseño, que es el señor Guy von Siepe. Y von Siepe es discípulo de Tomás Maldonado, gran exégeta de la obra de Maldonado, ha traducido muchos de los textos de Tomás, ¿sí? Yo entiendo que han sido amigos por mucho tiempo, me animaría a decir que han sido amigos. Y en un primer momento también amigos y amigotes de Max Bill. Aunque luego Tomás Maldonado y Max Bill, de hecho Tomás Maldonado llega a Europa en busca de un deseo de conocer a Max Bill en persona, que era el gran artista concreto de su momento. Tomás Maldonado entra a la concepción del diseño por la vía del arte concreto. Él era un joven artista concreto que va en busca y paga su primer viaje a Europa en barco, va en busca de visitar y entrevistarse al mismísimo Max Bill, que le concede la entrevista, creo que en la ciudad de Zúrich. Se encuentran y después Max Bill también lo va llevando a Maldonado a esta derivación a partir del arte concreto que fue el diseño. En este caso, esto lo intentaremos ver con más precisión en la última clase, ¿sí? Cómo surge el diseño argentino, que una de las explicaciones, que no es la única por supuesto, pero es la que cuenta que el diseño argentino local tiene una raigambre muy fuerte en los principios de la arquitectura local, pero también y es un sucedáneo, del arte concreto local, por la vía artística. También se puede explicar los orígenes del diseño nacional. Luego hay una especie de tensión, no definitiva, pero alguna tensión en cuanto a la concepción de cómo cada uno de los dos vivía el problema de la forma entre Tomás Maldonado y Max Bill, que me permiten que se las voy a contar en unos minutos, ¿sí? Pero bueno, en principio eran colegas, amigos cercanos, ¿sí? Y lo curioso que Guy von Siepe hace una gran obra en Sudamérica, especialmente tiene sus trabajos importantes en la Unión Popular, el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, que es derrocado en el año 73, Von Siepe trabaja en una delegación de industria con mucho éxito. Eso también daría para un capítulo aparte, pero
él allí hace una exitosa carrera y luego viene a la Argentina con la suerte de que hoy vive en la ciudad de La Plata y irradia sus teorías todavía, un longevo Gibbon Siepe desde allí, que ustedes pueden seguir en un blog que tiene totalmente activo en la actualidad. Si quieren después me preguntan y yo se los mando. Pero lo curioso es que una persona central de la escuela de UM terminó viviendo en la ciudad de La Plata, aquí cerquita. Bien, Inge Scholl sufre la pérdida de sus dos hermanos, Hans y Sophie Scholl, que militaban en la Rosa Blanca, un grupo de jóvenes poetas de filiación de izquierda, ¿sí? De la Alemania del último periodo del nazismo. ¿Sí? En el 43, los jóvenes Hans y Sophie son apresados por distribuir panfletos en la Universidad de Múnich, ¿sí? Son apresados y por esa nimiedad, si se quiere, sufren un juicio sumario y en pocos días son guillotinados y ellos mueren. Es decir, aquí la vemos, ¿no? En la foto tenemos a Inge Scholl que pierde a sus dos hermanos más pequeños, ¿sí? A hermanos comprometidos con la causa libertaria en contra del nazismo. Esto a Inge Scholl la va a marcar toda su vida. ¿Y por qué lo traemos a cuento aquí? Porque el comienzo de los orígenes de la escuela de Ulm está impregnado de un gran componente político libertario, utópico, ¿sí? En contra de los totalitarismos, en donde ven al diseño como el vehiculizador, ¿sí? De las ideas más progresistas del momento. Bien, Inge Scholl y Otto Leifer, entonces, la primera antesala del proyecto de la escuela es una escuela de adultos, que es la Ulmer Volksschule, ¿sí? Es una escuela para adultos. Allí, entonces, trabajan sobre ideas de la sociedad en su conjunto. En esa escuela para adultos se trata, y ahora vamos a ver una foto de Otto Leifer dando lecciones de diseño, de arte, de morfología, pero también de poesía y literatura, ¿no? De la mano de Hans Werner Richter, que era uno de los hombres de la literatura de la posguerra alemana más interesantes, que participa de esta escuela que lideran Inge y Otto, ¿sí? Acá lo veremos entonces a Otto Leifer en la escuela de adultos, trabajando sobre las cuestiones formales, el diseño y la tipografía, en los preliminares de lo que luego será la escuela de Ulm, ¿sí? Y las primeras ideas de cómo iba a ser la escuela, en sintonía con el gran hito de la escuela, el gran hito no, sino el gran, una de las cuestiones más representativas que tiene la ciudad de Ulm, que es su catedral gótica. La ciudad de Ulm es una ciudad muy pequeñita, fagocitada básicamente por Múnich y Frankfurt, ¿sí? Está como en el medio, a mitad de camino de esas dos ciudades. Es una ciudad ciertamente insignificante. ¿Qué tiene de maravilloso? Bueno, para los diseñadores, la escuela de Ulm, que es un lugar, una meca del diseño, y también la catedral gótica, cuya aguja, ¿sí? Ese saliente, ¿sí? A partir de esa nave central que tienen todas las catedrales góticas, es la más alta de toda Europa, ¿sí? Y para los Ulmers esto es de una gran importancia, es de mucho orgullo, ¿sí? No es que tengan la catedral gótica más grande, ¿sí? Sin equivocarme, creo que la catedral gótica más grande es la de Notre Dame, europeas, o la de la ciudad de Colonia. No, la iglesia gótica de Ulm es pequeñita, pero la aguja es la más alta de Europa, ¿sí? Y para los Ulmers esto es algo trascendental, que Otto Leifer es un Ulmer, es un hombre nacido en la ciudad de Ulm, que empieza a dialogar con esa especie de hito cultural que tiene la ciudad, y no por eso, de alguna manera, era la intención de inscribir y poner, ¿sí? la escuela de Ulm en el pico de una montaña, para dialogar con esta catedral que emergía en el horizonte. Y ahora vamos a ver una de las fotos, ¿sí? Ahí si lo ven, allí están las flechitas, vemos el edificio de Maxville en la montaña que dialoga entonces con la catedral gótica
de la ciudad de Ulm, ¿sí? Como vemos, la escuela está en las afueras de la ciudad, ¿sí? Y este contrapunto era algo buscado por Otto Leicher. De hecho, esta foto aérea la toma el mismísimo Otto Leicher, ¿sí? Se sube a una avioneta y toma la foto muy orgulloso y muestra este contrapunto de las dos mecas culturales, ¿sí? Es una cosa interesante de la escuela. ¿Qué fue la ULM? Es un proyecto estatal, es un proyecto idealista, es solo y sí gracias al plan Marshall, ¿sí? De lo contrario, si no, John McCloy no hubiera... está llegando. Bueno, Martín, no te digo nada, pero es tardísimo. Martincito querido. Bien. Estamos entonces en un tiempo de la reconstrucción. Y como tal, como Bauhaus también, son universidades chicas, queridos amigos. No se imaginen la FADU, que son miles y miles de egresados, digo miles, no sé, por decir algo, anuales. Fíjense que hubo un puñado de 215 egresados y en total unos 640 estudiantes. Es decir, son proyectos pequeños, no diría elitistas, no, porque eran proyectos financiados por el Estado, todos podían participar si querían. Pero sí proyectitos de pequeña escala. No imaginen, lo mismo Bauhaus. Lo que pasa en Latinoamérica con las universidades es un fenómeno particular de Latinoamérica y ni hablar de la FADU, que es un fenómeno particular de FADU. La ULM era, dice Tomás Maldonado, una experiencia de vida, chicos. Nosotros íbamos ahí y cambiábamos la manera de ver el mundo. Éramos la vanguardia, dice Tomás Maldonado, ¿no? Y de vuelta a los paralelismos, ¿no? Fíjense esa imagen que habíamos visto en la clase de la Bauhaus, ¿sí? Este deseo de imponer un nuevo estilo de vida. Estos ideales utópicos también son parte del ideario de los Ulmer. Los Ulmer son modernos, son vanguardistas, son progresistas y dialogan con lo más granado de su tiempo, ¿sí? Están a la moda, la moda por la vía del progresismo, si se quiere, son izquierda, y quieren un mundo mejor, que se plasma a través del diseño. ¿Qué mejor vehículo que el diseño para transformar la cultura material y la vida de las personas? ¿Bien? Ay, Dios mío, siguen Antonella, tardísimo Antonella, distraes a la profesora llegando 1:30, queda grabada el esclarecimiento de la profesora a los jóvenes. Bien, la Guteform es una de las teorías y una de las concepciones formales que emerge del pensamiento de Max Bill, que tiene sus réplicas, La buena forma llega a los países de habla hispana. No sé si fue muy famosa en España, pero sí en Argentina tenemos buena forma adscribiendo ese ideario del Gute Form, ¿sí? En Chile también. Good Design como el homólogo en los Estados Unidos y el Bell Design como esas réplicas también italianas. Bien. Max Bill, entonces, era un hombre de la Bauhaus de Dessau. Luego pasa a ser artista concreto, el mejor también de su generación. En el 48 es visitado por Tomás Maldonado en una entrevista y lleva a Tomás Maldonado a estas nuevas derivaciones que Bill encuentra con el desarrollo del diseño. Le cuenta de Bauhaus, le cuenta de la ULM como proyecto de trabajo y lo invita a Tomás Maldonado a ser uno de los profesores en el 53. Max Bill deja en el 57 la escuela de Ulm, ven que yo deja Ulm, ¿sí? Como diciendo, deja Bauhaus, deja Ulm, por alguna tensión entre las concepciones formales que tenía Tomás Maldonado y Max Bill, que ahora se las cuento, y deja entonces, a Mica no le digo que llegó tarde, no le digo que llegó muy tarde, deja entonces este tema y vuelve al reducto del arte. Bien, este es un poquito el derrotero de Max Bill, que es la gran figura que da de alguna manera origen a esta escuela tan importante que estamos viendo hoy. La Guteform, sí, la Guteform, ya los que lo estaban pensando, no puedo controlar el chat, chicos, porque no me daría la cognición para hacerlo, para estar dos veces en un mismo lugar, pero sí, me imagino que muchos de ustedes lo están asociando. Nueva visión en los años 30, esa nueva concepción de Moholy-Nagy que va a terminar desembocando
en lo que podría ser una idea de diseño más acabada, también puede ser un homólogo de esta concepción de la buena forma alemana pensada por Max Bill, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata esta gute Form, ¿sí? Si Moholy-Nagy decía que la nueva visión era este artefacto, este dispositivo entre arte y técnica, esta cosa incipiente, que luego se va a cristalizar en lo que conocemos como diseño, gute Form, ya Max Bill le da una vuelta sobre esa consideración. Max Bill reflexiona sobre estas ideas que ahora vamos a ver en las plaquitas a partir de una exposición que él mismo desarrolla en Suiza en el 49, mucho antes de la emergencia de la escuela. Ahí presenta entonces objetos que él mismo cura y selecciona como buenos diseños, diseños netos e innovadores por el uso de los materiales, por ejemplo, ¿sí? Tenemos imágenes de la muestra, fue una muestra cortita, pero ahí entonces Max Bill comienza a pensar y dice, bueno, acá yo reuní este grupo de objetos en esta expo en el 49 para mostrar cuáles son los objetos, ¿sí?, de una buena concepción formal y material y funcional que deben ser los que consuman los consumidores y los usuarios de la posguerra, que, estimados, no es muy difícil pensar que estaban cortos de recursos, ¿sí? En un momento de la reconstrucción, el trabajo escasearía, seguramente en una Alemania que se está poniendo en marcha, no hay excedentes como para comprar tantos artefactos y reemplazarlos, ¿sí?, con tanta asiduidad. Por eso se acuña de alguna manera una idea de una larga duración, la long duration de esos objetos, a diferencia de lo que proponía Raymond Loewy, que veíamos la clase pasada con, ¿sí?, impulsar la moda, objetos de corta duración, obsolescencia programada y cambios inminentes para que nosotros consumamos, ¿sí?, rápidamente. Pues no, Max Bill dice, bueno, no, objetos de larga duración, objetos que duren toda la vida, ¿no? Que ni más ni menos es esa concepción también que tiene Dieter Rams a la hora de diseñar artefactos simples, duraderos, perdurables, ¿sí?, que duren siglos y siglos. Si yo compro una vez un objeto para que me dure toda la vida, más vale que ese objeto tiene que ser bastante atemporal. Es decir, dice Max Bill, el buen diseño será un objeto que, bueno, se vaya deshaciendo de esos rasgos históricos que lo hacen pesado y lo inscriben en una fuerte historicidad. Vamos a despojarlo de esa historicidad, dice, ¿no? Bien. ¿Y cuál va a ser la ornamentación, o la retórica formal de esos objetos? Su función. ¿Qué deberá tener expresado ese objeto? Su funcionamiento, su para qué. Este es el ideario de estos años, mis queridos amigos. No tiene por qué ser el del siglo XXI, ¿sí? Pero sí es el del siglo XX, sobre todo el de los años 50 y 60 y 70, que de alguna manera perdura en la actualidad gracias a esa aportación que hizo Dieter Rams. Dieter Rams, que es un hombre que adscribe a las metodologías clásicas que se desarrollaron en la escuela de Ulm, habla de esto, objetos durables, ¿sí?, una estética que de alguna manera se deshaga de esta historicidad y que deje en primer plano la función, ¿sí?, la función de esos objetos, el para qué sirve este objeto. Por eso el ataúd de Blancanieves, ¿sí?, el hecho de mostrar los mecanismos y mostrar por primera vez el disco de vinilo que está girando, es mostrar la función, es hacer de la función un argumento sensacional, ontológico, si se quiere, de ese mismo objeto, ¿sí? Ese objeto es eso, por eso lo muestro con una placa de cristal que me deja ver eso. Toda esa concepción, de vuelta, chicos, véanla como un primer momento en donde estas ideas comienzan a desplegarse, que hoy por hoy para nosotros son totalmente regulares, ¿sí?, normales, ¿sí? Generalmente no hay un electrodoméstico quizás que no muestre y no descubra estas funciones de los objetos. Pero recuerden esos primeros tocadiscos o los gramófonos del perrito, ¿sí?, de la RCA Victor, que eran cajas oscuras, negras, ¿sí? Digo, obviamente, esas cajas dialogan con la tecnología y que las hacía posible en ese momento, por supuesto, pero ¿qué hacen estos hombres? Bueno, empiezan a mostrar los mecanismos, ¿sí? Que esto también se va a replicar después en los años 80 en la industria japonesa, ¿no?, que
es otra historia, pero bueno, que también aporta esta manera de dejar el para qué del objeto expresado en primer plano. ¿Mm? No sé si se entendió esto, después en tal caso me dicen, porque es bastante profundo, aunque parezca sencillo. Los principios entonces de la Gute Form van en contra por ahora, por ponerlo de una manera brutal, no es tan así, hay matices, pero para que a ustedes les quede claro, de alguna manera la Gute Form se antepone a esta cosa consumista que estaba proponiendo Estados Unidos. La Gute Form podríamos denominarla a partir de ahora como el funcionalismo, ¿sí? Como funcionalismo. Por lo tanto, vamos a ver a lo largo de estas clases que queden, y quizás en los textos también que tenemos para leer, esta dicotomía entre styling, Estados Unidos, y funcionalismo. Styling versus funcionalismo. En el funcionalismo está operando la buena forma que vislumbra por primera vez el señor Maxfield. La escuela de Ulm entonces tiene 6 fases, chicos, según Burdett. Esto lo tienen en Burdett, así que relájense y vean conmigo las placas, porque toda esta charla está tomada de ese texto, no es necesario que estén tomando nota como locos, háganlo si quieren o hagan capturas de pantalla también, pero en realidad esto está en Burdett, ¿sí? Un primer momento de fundación, ¿sí? Que sale entonces de ese diario, de esa escuela de adultos, de ese ideario más social utópico, Un segundo momento entonces en donde comenzamos ya a operar en la escuela con los primeros y más importantes profesores, Eicher, Google, Maldonado, Maxfield, que sí, ¿por qué no?, se asientan en la tradición de la Bauhaus. Esto está dicho con total claridad, no hay problema, se asientan en la tradición de la Bauhaus. En la tercera etapa ya le empiezan a dar una vuelta a Bauhaus. Ahora vamos a ver los charts pedagógicos, ¿sí? ¿Cómo le dan una vuelta a la Bauhaus? Básicamente en la pedagogía. Van a meter más ciencia a el aporte metodológico de trabajo de la escuela de Ulm. Entonces, ya en la tercera etapa se incorporan disciplinas totalmente científicas. Y aquí, queridos amigos, se da de alguna manera la ruptura ideológica, si se quiere, entre Tomás Maldonado y Max Bill. Esto también está explicado en los textos que tenemos de lectura, pero en síntesis yo diré que, ¿sí? Como para ponerlo blanco sobre negro, y en claridad diré que Tomás Maldonado veía con más necesidad la posibilidad de hacer del diseño una disciplina científica. En tanto Bill, todavía, Maxfield la veía en un intermedio, ¿sí?, entre el arte, ¿sí? Todavía Maxfield entendía que del arte podían surgir conocimientos o respuestas formales para esos productos de la nueva vida moderna. Pues bien, Tomás Maldonado dice no es de allí de donde tenemos que abrevar. Vamos a ser cientistas sociales nosotros también, vamos a aplicar más ciencia a la elaboración de productos, ¿sí? Esta, de alguna manera, es la tensión que se da entre ellos dos. Termina ganando la inclinación maldonadiana, ¿sí? Google, como Eicher, van, ¿sí?, hacia una inclinación más cientificista de las teorías del diseño, pero entendemos a Maxfield. Maxfield también fue un gran artista concreto. Por lo tanto, la problemática del arte para él es totalmente natural, ¿sí? Y es probable que por eso él explicara, aún en plenos años 60, bueno, fíjense que se va prontito, en ese fin de la década del 50, explica cómo la forma podía ser, de alguna manera, entendida o argumentada a través de los parámetros artísticos. Y esto es lo que Maldonado dice, no, Maxfield, esto ya no va más para nosotros vamos a ser cientistas sociales, nosotros somos hombres de la industria, tenemos que saber planificación, tenemos que saber de ingeniería del software, aunque sea incipiente de esos años 60, tenemos que saber de semiótica, de economía. Este es el gran aporte de Tomás Maldonado, que hace de alguna manera de la escuela de Ulm algo único, y que estas ideas fuertes de cientificidad abren lo que Philip Meggs, es un gran historiador norteamericano que muchos odian, otros aman, Steven Heller y esta profesora lo quieren mucho a Maxfield por su capacidad de clarificación de conceptos, aunque bueno, puede ser muy, muy cuestionable por algunos momentos. ¿Qué es lo que va a decir Philip Meggs? Philip Meggs va a decir que con
estas ideas se abre lo que se denomina el paradigma cientificista del diseño. Así que ustedes perfectamente pueden hablar de esa manera. Con la URM, en los años 60, se abre entonces el paradigma científico para el diseño, que no es ni más ni menos lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Sobre todo en el chart de la pedagogía, ahora lo vamos a ver bien. Cuarta etapa, entonces, se afianza el cientificismo. Ya Maxwell se va de vuelta a Zurich a hacer arte concreto y se afianza el cientificismo. Y en la quinta etapa se da una buena teoría entre de alguna manera, las proyecciones, ¿sí?, prácticas, incluso de la proyectualidad entendida como el hacer y la práctica, y las cuestiones teóricas, ¿sí? Ellos logran ese equilibrio maravilloso que me animaría a decir también esto lo heredó la FADU con mucha buena manera y una buena tradición, ¿no? Están bien balanceadas las materias prácticas con las teóricas, ¿sí? Es un quantum de las dos cosas el diseño, ¿sí? Hay otros enfoques, por ejemplo, más artísticos en otras universidades del país. No se crean que el enfoque de FADU es el único, es el hegemónico, ¿sí? Porque es la carrera que tiene más inscriptos, pero hay otras vertientes. De hecho, vemos que la carrera de diseño en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, surge de experimentaciones en el plano de la escuela de cerámica, ¿sí?, con un primer momento también muy asentado en la vertiente más artística. Por lo tanto, digo, esto es un debate que, si me apuran, diría que sigue vigente, de alguna u otra manera. Bien, y una última etapa en donde la escuela termina de recibir sustento económico y cierra. Cierra por motivos económicos, ¿sí? Lo que dice el Estado digamos, a cargo de, sería el Estado de Múnich, ¿sí?, que de alguna manera estaría arreglando los destinos económicos de la ciudad de Ulm, dice que, bueno, que no era productiva la escuela, que al final no logró insertar tanto el diseño en las industrias y con esto motorizar ciertos planos de la economía. Así por eso, entonces, la escuela cierra. Bien, y acá tenemos entonces un lindo mensaje de despedida que da un ya muy viejo Walter Gropius, ¿sí?, que ven, es una imagen bastante confusa, porque el cartel de Bauhaus en la tipografía mítica de Herbert Bayer está dando el contexto de que se estaba celebrando una muestra a los 50 años de la Bauhaus. Sin embargo, hay una manifestación de estudiantes de la ULM, ¿sí?, que hicieron esos fantásticos panfletos que solo un estudiante de diseño puede hacer, con una estricta y maravillosa tipografía helvética, en un interlineado perfecto, etcétera, etcétera, que de alguna manera repudian el cierre de la ULM, ¿sí? Justamente, entonces, en la apertura, de alguna manera, de esa exhibición de Bauhaus, Walter Gropius, de alguna manera, dialoga con los estudiantes y con la prensa acerca del cierre de la escuela de Ulm. Y ahí están los estudiantes con sus panfletos manifestándose en contra de la terminación de este proyecto tan interesante. Esta es una linda imagen, pero confusa, ¿no?, porque se ve el cartel de Bauhaus, los panfletos, bueno, traté de explicarlo lo mejor posible. Acá tenemos entonces los charts pedagógicos, y vemos entonces cómo de Bauhaus, fíjense que la ULM incluso diseña su esquema pedagógico sustentado en el esquema anterior de la Bauhaus. No tienen reparos en mostrar esa filiación y ese paralelismo con la escuela alemana anterior. De alguna manera, lo que se muestra y lo que explican los historiadores de la ULM, entre ellos, bueno, Burbeck, es que de una visión en donde todavía hay rémoras del arte se pasa a otra totalmente matemática y metodológica. Esa es un poco la idea. Es decir, que algo quedaba en una expresión subjetiva en Bauhaus, de este cientista social, que debía ser el diseñador en términos de Mardonado, ahora esto queda totalmente superado. Esta sería como un contraste fuerte entre las dos pedagogías, que Bauhaus ya había hecho
mucho trabajo por, de alguna manera, llegar a lo que luego se consolida en la ULM. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bien, pero fíjense, a ver si... ahí está, ¿no? Que los cursos básicos ya tenemos cine, obviamente los lenguajes de su tiempo, esto la Bauhaus no lo podría tener porque si bien el cine estaba ya funcionando, era todavía un lenguaje medio incipiente. Pues bien, aquí el tema de la audiovisualidad en ULM ya queda totalmente absorbido, ¿sí? Incubado, ¿sí? Diseño de productos y materias más científicas como teorías de la información, ¿sí? Economía, y una buena porción de teoría social, psicología, ¿sí? Política, estudios sobre política y filosofía. ¿Sí? Que de alguna manera, si ustedes pescan, hay algo de este espíritu también flotando en nuestra carrera. Bien, algunas imágenes, diseño de productos, ¿sí? Ahí lo tenemos a Hans Redich con su vajilla pilable, que fue reproducida muchas veces, y el tren de Hamburgo, que yo les prometí que me interesaba acá, por favor que hagan este juego, que yo entiendo que les hace bien a ustedes, mis queridos centennials, adorables centennials, pero para que vean, a veces ustedes creen que miran todo con ojos de que ya, digamos, no hubo una primera vez de tal o cual cosa. Pues bien, estas imágenes entonces a mí me ayudan como cuando veíamos en los teóricos, perdón, es un comentario muy endogámico para los alumnos de mi práctico, cuando veíamos a la Mona Lisa, ¿sí? Discutiendo con lo nuevo que abren las vanguardias. Si no nos acordamos siempre que la vanguardia discute con la Mona Lisa, entonces a la vanguardia no la veremos como novedad. Yo quiero ahora que ustedes vean esos bancos plásticos como una novedad. Entonces pongo lo que era el lugar común de los trenes en el momento en que Otto Leicher y Google diseñan el sistema interior de los trenes de Hamburgo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Mesas, como si fuera un living de una casa, totalmente desoptimizado el espacio, ¿sí? Excesiva ornamentación y un uso del espacio totalmente sin reflexión, ¿sí? Por tanto, vean entonces el contraste y van a ver entonces los rasgos de modernidad e innovación que se aplican en este tren de Hamburgo, que de alguna manera es una concepción, no es que ellos inventan este tipo de concepción, pero sí adscriben este tipo de concepción moderna de la modulación del espacio público, si entendemos a los trenes como un lugar de máxima circularidad y un lugar clave para la urbanidad y el desarrollo diario de una ciudad, como puede ser un medio de transporte. Entonces ahí vemos esta lógica. Y la imagen de arriba directamente con sillones que pueden estar en un living totalmente desconectados de las superficies, con lo tanto la cuestión de seguridad todavía ni siquiera estaba reflexionada en estos tipos de trenes, y una materialidad también imposible de sostener, ¿no? Muy poco sustentable. Las piezas únicas de plástico, como vemos en la interioridad del tren que vemos en la placa, también implican una sustentabilidad en temas económicos. Tengo que reparar menos ese tapizado, tengo que limpiarlo menos, seguramente se romperá menos. Es decir, hay un fin también sustentable en términos de la economía y de la puesta en valor de esos trenes, ¿sí? Para algo de una gran usabilidad como puede ser un tren público. Bien, clases de packaging. El gran boletín de la ULM quedaría estimados para una clase en sí misma, ¿sí? La ULM tuvo una revista bimensual por momentos, perdón, bianual, y anual por momentos, era media descontinuada su producción, en donde se planteaban proyectos de suma actualidad y también se bajaban ideas y cierta teoría de la ideología de la ULM. Material muy interesante que está a disposición de ustedes en la biblioteca de la FADU, que pueden ver de primera mano, ¿sí? Muy interesante, están en inglés y en alemán los textos, ¿sí? También la llegada de la mujer, ¿sí? Como parte de un rol específico, ¿sí? Y de alguna manera un tema importante que empieza a tener la escuela como una de las primeras escuelas de diseño, que también incluye a las mujeres y las pone con un buen delantal a trabajar en la industria más pesada, si se quiere, que
era algo como impensado para esos años 60, ¿no? Una mujer ahí agarrando los fierros, limando piezas de metal y bueno, ¿no? Operando con la industria, ¿sí? Tenemos esta preciosa diseñadora de la Bauhaus, que está muy bien esta foto también para que recuerden esa idea. Los hitos de la Ulm, yo los voy a pasar volando porque la verdad quisiera dedicarme al final, a que puedan ver este audiovisual de Tomás Maldonado y no fastidiarlos también con una charla que ya está durando mucho, ¿sí? Y sí contarles también que el señor Steve Jobs también es como uno de los principales cultores del good design de la Bauhaus. Steve Jobs está interesado en la vertiente alemana del diseño a través de Bauhaus. Steve Jobs de alguna manera comparte este interés con Jonathan Ive, que es ese diseñador inglés, que toma ¿sí? las referencias estéticas planteadas por Dieter Rams, que Dieter Rams en cuestiones metodológicas es un ulmiano, es un alemán que adscribe a la metodología extremadamente científica del diseño de productos de la Ulm, ¿sí? Y hace estos pasajes que ustedes ya conocen, donde toma estas huellas, ¿sí? Y estas, no vamos a decir plagios, sino homenajes, si se quiere, a los diseños de Dieter Rams, revivificados en los productos de Apple. Bien, ahí los tenemos. Entonces, esto lo voy a dejar un poquito para después, porque ya lo comenté, lo de la interioridad y el tema del boom de los electrodomésticos. Y entonces vemos cómo los grandes centros del diseño internacional estaban dados básicamente en estas tres ciudades. Ulm era una ciudad pequeñita, pero tenía bastante gravedad o un centro gravitatorio, perdón, de interés para las teorías del diseño. Se da una diáspora, como les conté. Hay algunos viajes a Estados Unidos, como vemos, Tomás, bueno, pero son más esporádicos. La Ulm va y desembarca fundamentalmente en México y en América Latina, y en zonas más desprotegidas, más vulnerables, como en la India, ¿sí? Vemos este derrotero de Maldonado y Gibbon Siepe por la Unión Popular, el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende. También se inscriben fuertemente en todo el ideario de trabajo de la Escuela Superior de Diseño Industrial de Río de Janeiro, la escuela brasileña, y en Argentina desembarcan, ¿no? De alguna manera proponiendo, ¿sí? Ideas de trabajo muy fructíferas en la Universidad de Cuyo de los años 60, en la Universidad de La Plata, en la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, que también adscribe a todo este ideario ulmiano, y en un centro de investigaciones de diseño industrial que desde ahora lo vamos a llamar CIDI, a partir de la década del 60, porque todavía, estimados, no estaba en funciones la carrera de diseño, ¿sí? La carrera de diseño se inaugura en el 1985. Por lo tanto, las primeras experiencias de diseño en sentido sistemático y pedagógico se dan en Cuyo, en los años 60, y en La Plata. Luego nosotros deberíamos esperar 2 décadas después, 2 décadas más, hasta que llegue a Buenos Aires. ¿Bien? Bueno. El CIDI, hasta tanto no teníamos la versión pedagógica, en donde la Escuela de Ulm y su ideal y su metodología tiene mucho que ver, a partir del año 85, como les digo, Tomás Maldonado participa de esas charlas inaugurales, ni hablar Gibbon Siepe y ni hablar el señor Carlos Méndez Mosquera, también arquitecto muy consustanciado con la ideología de la Ulm. Antes, todo el mundo ulmiano se ve transcripto en los productos que se desarrollaban en el Centro de Investigación en Diseño Industrial, que era albergado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el INTI. ¿Sí? Un hermoso trabajo. A los interesados tengo un material de lectura muy ligera, ¿sí? De lectura de divulgación, donde ustedes pueden también ver este tipo de imágenes, ¿sí? Estos son algunos productos del CIDI, en total sintonía con los principios ulmianos, ¿no? Que si no, la apilabilidad, ¿sí? de estos diseños de los jovencitos, de los niños, ¿sí? El uso de los plásticos, por ejemplo, esa inyección en una sola pieza, las vajillas apilables al estilo de Hans Roerich, ¿sí? La ergonometría, donde vemos esa modelo que está sentada en esa silla que es
prácticamente un círculo así geométrico muy fuerte que se convierte en silla, y de vuelta, solo por mostrar algunos, ¿no? Estas nociones de ergonometría y apelabilidad que vemos en la zona superior con esas sillas que están arriba. Todos estos son, chicos, diseños nacionales, ¿sí? Que sugieren y adscriben al ideario de la buena forma y del funcionalismo alemán. Había un lugar de exhibiciones a poquitas cuadras del obelisco, ¿sí? Que era esta esquina de Diagonal Norte y Cangallo, ¿sí? Que es la calle Perón actualmente, que era este centro de diseño del CIDE, o Centrum Argentina. Bien. El repaso final, nunca llego, así que no los voy a taladrar con ese repaso final. Me gustaría entonces ir a un autotest para ver cómo quedó entonces internalizada la escuela de Ulm a través de las palabras de Tomás Maldonado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver esta audiovisualidad. Ya terminamos, chicos queridos, así que yo ya no voy a aparecer más ya con tanta incidencia como lo he hecho estas 2 horas, les pido disculpas, más disculpas a mi propio grupo que ahora van a tener que padecer un rato más. Vamos a ver entonces estos 6 minutos, lo vamos a ver a Tomás Maldonado hablando de sus ideas sobre la escuela de Ulm. Maravilloso video cortito que nos va a poner en situación. Vamos a ver entonces estas 6 temas, ¿no? Él va a contar cómo es la emergencia del diseño industrial, cómo se rechaza el styling en pos de un sistema, de una cosmovisión formal que vamos a denominar ahora de la Gute Form o del funcionalismo. Cómo el diseño es un campo nuevo para esos años 60, es una novedad, ¿sí? Que Bauhaus ya lo había de alguna manera primeriado, pero en los años 60 ya queda totalmente consolidada esta disciplina, ¿sí? ¿Cómo? Un segundo, chicos, porque curiosamente una alumna está entrando, ¿sí? Ya como en el final, ¿sí? Bien, va a explicar cómo intentaron superar, ¿sí? El ideario de la Bauhaus. ¿Qué hicieron para hacer cambios en esa fuerte tradición que venía ya de los años 20, ¿sí? ¿Cuáles son las críticas que ellos les hacen a Bauhaus, ¿sí? Y la novedad revolucionaria y utópica que para Tomás Maldonado significa nuestra disciplina. Queridos chicos, la idea es que ustedes queden empoderados después de ver esto, se amiguen un poco a los que están con la vocación en dudas, ¿sí? A mí también me pasó, pero bueno, uno después termina siguiendo, pero esta es un lindo momento para empoderarse, ¿sí? Para decir, che, qué buena disciplina, el diseño, qué manera copada de trabajar con el mundo, la cultura material, la economía, la industria, la forma. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a tener? Termina el video y yo les voy a poner en el chat un formulario de autoevaluación. Ahí ustedes van a entrar, es muy cortito, ¿sí? Lo van a hacer cuando ustedes quieran, yo me voy a quedar con la interfase de Meet abierta, pero pueden estar conmigo o no. Lo van a completar, son 10 preguntas referidas a lo que van a ver ahora. Una vez que completan las preguntas, van a ver un botón que dice enviar. Van a enviar esas preguntas y luego de enviarlo van a ver otro botón que dice ver puntuación. Ver puntuación. Ustedes van a darle clic a ese botoncito que Google diseñó maravillosamente bien, no va a haber dudas, y ahí les va a decir la nota que sacaron. La nota es sobre un total de 10 preguntas, entonces sacarán 9 sobre 10, 10 sobre 10, 1 sobre 10 es que no han entendido muy bien lo que Tomás nos ha querido decir y que ahora vamos a ver juntos, ¿sí? Entonces la idea es que hagan una autoevaluación y yo cometí la maldad hoy a la mañana de poner el formato aleatorio de preguntas, por lo tanto es muy difícil que ustedes se las pasen por WhatsApp. Así que lo pueden hacer, pero van a tener que reponer mucho las oraciones y comentar cómo es una respuesta y la otra. Yo les recomiendo, la verdad, para que no pierdan tiempo, que cada uno se encuentre con su formulario y haga la autoevaluación y sepa verdaderamente si comprendió o no al señor Tomás Maldonado, que ahora lo vemos juntos. Entonces, yo voy cerrando esto, dejo de presentar. A ver.
ahora tengo que, ya terminamos chicos, son los últimos 5 minutos. Este es un trabajo extra, así que los que quieren, yo voy a dejarles entonces, este es el link general, tienen que ir a este link, ¿sí? Y si quieren, ahora les meto el link más largo y ahí van directamente. Son 3 maneras de entrar. ¿Bien? Bueno, ahora entonces vamos a ver la presentación. Bien. Vamos a ver allí. Bueno, ¿algún amoroso me puede decir si lo están viendo a Tomás Maldonado? Se ve, Marta. Perfecto. Dale. Ahí lanzo, Esperen que hay algo ahí con el audio. Un segundito. Si no se escucha el audio. A ver. Esto. Un segundo, por favor. Tengo conectado. Tengo acá, abrir panel de... Un segundo, por favor. Panel de salida. Muy bien, panel de entrada. Ahí está. Bueno, ahora en teoría va todo. Si no se llega a escuchar, yo voy a sacar el link, se los voy a poner en el chat y lo ven ustedes, ¿sí? A mí me gustaría verlo juntos, ustedes, porque me encanta, lo veo siempre con como si fuera la primera vez, Pero si no llega a funcionar, que puede ser, lo saco en el chat, No se estresen. El tema es que ustedes después hagan la autoevaluación y vean si entendieron bien a la escuela de Ulm o no. A ver. Díganme si se escucha. No, se escucha muy bajito. ¿Se escucha? A ver. Se escucha. Si no, para que se escuche tenés que compartir una pestaña de Chrome. Sí, pero es que es lo que estoy haciendo. ¿Sabes lo que les voy a contar? Lo que ocurre es esto, en realidad. Esto tiene una conexión para que sea micrófono y auricular que es medio sospechosa. Así que hagamos así. Miren, yo les pongo acá el link, que es lo mismo. Ustedes lo ven. Yo lo voy a seguir viendo, aunque se escuche bajito, para que vean que me quedo con ustedes. Y después hacen el formulario y yo me quedo acá y me cuentan algo. Pero en líneas generales, entonces, yo ya los dejo y dejo de grabar, pero van a ver que voy a seguir acá mirando el video con ustedes. Así que estaría después buenísimo si ustedes me cuentan. Dale, gracias, Luna, querida. En realidad el problema es este. Así que, bueno, yo igual voy a seguir viéndolo esto. Ahí está. Marta, perdón, la tercera pregunta está vacía. ¿Está vacía? Sí, yo la veo. ¿Y por qué estás viendo la tercera pregunta si no ves el video primero? No, abrí el formulario, pero... Dale, seguí viéndolo y yo lo voy dale. mirando. No, porque... Dale. 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 Genial. Marta, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Buen día. Mira, ¿te puedo pedir si lo podés silenciar un poquito el video? Porque se escucha muy bajito, pero justo con el sonido del otro que estoy escuchando se escuchan doble y como desfasados, si puede ser. Gracias, perdón.
Bueno, muy bien. Estimados, entonces, ahora sí. Bueno, no sé si me estará escuchando bien o mal, pero ya terminamos entonces de ver ese pequeño fragmento. Véanlo tranquilo. Yo ya lo saco porque ya se terminó de emitir aquí. Y bueno, vayan al form y vean cuánto de Tomás, entonces, han podido captar. Ya les vuelvo a mandar el form, ya está corregido. Gracias a la compañera que me avisó. Es verdad, estaba vacía el box correspondiente. Así que, bien. Zoe, gracias, eras vos, tesoro. Bueno, ahí va de vuelta, hacen la autoevaluación, después me cuentan cómo fue. Y bueno, los que ya se vayan queriendo retirar de la sala están en su derecho, ¿sí? Nos encontraríamos entonces, creo que 11:30, si les parece. Ahí está. 11:30, se van a tomar un café. Gracias, Chino. Nos vemos. Nos vemos a todos. Adiós. Marta, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. Los alumnos de Andrea, vamos a nuestro link de señor siempre. Javier. ¿Con el link nuestro o el de Javier? Sí.